finalizar igual la actividad. Entonces, un primer momento de breve repaso, un segundo momento de exposición, y un tercer momento con una de las intervenciones que llegó al mail de la cátedra, una intervención que hizo muy interesante, y si hay alguna que quede también, como se hizo la vez pasada con las tarjetas, que ustedes puedan hacer, esperamos que hoy se animen, porque también la idea de la actividad era esto, era exposiciones y que haya alguna especie de pregunta e intercambio con ustedes, como decía la profesora Rafa. En síntesis, lo que habíamos planteado un poco, lo que se planteó en el encuentro anterior, tanto desde el lugar de Brígido como de Susana Breyer, particularmente lo que planteó Ana María Brígido, tiene que ver con la concepción de la sociedad como un ente moral. Lo que le pasaba a Durkheim en relación a cómo había una pérdida de confianza en los valores republicanos y en la democracia, que lo hizo preocuparse por lo que estaba pasando en esa sociedad francesa en esa época, y donde él se va a dar cuenta que para reemplazar o resolver esas cuestiones, el mejor lugar va a ser la educación. Ella se venía dando cuenta de esto, como dijo Brígido, y por lo tanto va a tener que constituir una ciencia que todavía no se llama sociología de la educación, pero que es prácticamente eso, donde, bueno, la propia autora nos decía, en este desafío en el que está el autor, hay que hacer del corazón de cada ciencia la teoría, a esa teoría se la va a definir a partir de un objeto determinado, que esa teoría tiene que estar acompañada de una empiria, porque si no es pura especulación. Hay algunos supuestos subyacentes que también trabajó el autor en relación a la sociedad como una entidad moral que funciona como una totalidad orgánica. Hay un individuo y hay una relación entre el ser individual y el ser social, y la educación es lo que hacía de este ser egoísta y asocial un ser social. Porque el ser humano era egoísta por naturaleza y por lo tanto, digamos, era la sociedad la que le iba a enseñar cómo se vive en sociedad. Que para ustedes que cursaron sociología de la educación, bueno, es muy familiar, ¿no? La educación en relación como agente socializador, cómo el sociólogo y el pedagogo en la época del autor necesitaban trabajar juntos, y después aparecía la intervención de Susana Breyer, donde a eso se sumaba también, bueno, la misma noción de la educación como socialización, la educación que ayudaba a interiorizar sentimientos, tradiciones, maneras de actuar. Susana también hizo una relación con el contexto histórico del autor, abordó datos en relación a su vida, y después también hizo al final una intervención muy familiar para nuestra cátedra, que tiene que ver con la relación entre Durkheim y Bourdieu, porque Bourdieu ahí lo que está haciendo justamente es recuperar mucho del planteo de este autor. Por lo tanto, Susana finalizaba con eso y haciéndose la pregunta de si era posible individualizar socializando. Se habían hecho algunas preguntas en el encuentro pasado, donde, bueno, una de esas fue el énfasis de Durkheim en el papel del maestro, que Brígido planteó, el lugar de producción y no solo de reproducción, la cuestión de la disciplina, y Susana Breyer habló de la actualidad, y ahí había traído algunos planteos de Kaplan, que bueno, esta cátedra también fue realizando una actividad con ella en breve. Justo Susana Breyer trajo esa relación en relación a esta autora, así que bueno, esto fue un poco el panorama que se había desarrollado en el encuentro anterior. A partir de ahora vamos al segundo momento, que tiene que ver con un poco la presentación para compartir con ustedes. Bueno, ustedes saben que hay un dilema en relación a la pronunciación, le decimos Durkheim, pero en realidad es Durkheim, ¿sí? No es francés como tal el apellido. Bueno, por ahí decimos de las dos formas también. Durkheim, un análisis de algunos planteos de su obra Educación y Sociología a 100 años de su aparición. Voy a leerlo, voy a tratar de respetar un poco el tiempo estipulado, va a llevar 30 minutos, así que concentración y acompañamiento en la escucha. Se cumplen 100 años de la primera publicación en francés del libro de Educación y Sociología. En tanto que obra fundante de la relación entre educación y sociología, los distintos artículos y conferencias que aquí se esbozan permiten dar cuenta de la inquietud de Durkheim por la problemática de la educación. Si bien en su estructura no fue pensado como libro por el autor, e incluso se imprime 5 años después de la muerte del mismo, consta de diversos artículos y disposición de apertura del año académico de un liceo francés. Como él mismo dirá, será desde su lugar de sociólogo que les hablará de educación a sus oyentes. Debe tener en cuenta que el autor está insistiendo en la necesidad de que los docentes reflexionen desde el rol central que cumplen. Es decir, que estará marcado por un análisis de la educación que se continuará también en otras obras no publicadas como La educación moral y otros artículos sobre el mismo tema. Debe considerarse que se plasman en este escrito algunos planteos propios del trabajo de su reflexión de autor, quien trabajó como profesor de pedagogía en la Facultad de Letras de Bordeaux,
entre 1887 y 1902, y en la Sorbona a partir de dicho año. Desde aquí, lo que hará es lo que hoy se entiende por sociología de la educación, aunque en ese momento no tuviera este nombre. Será desde estos espacios que piensa su planteo en torno a la relación entre sociología y educación, además de plasmar en otros escritos sus exposiciones algunos de los puntos planteados en la presente obra. La estructura del libro, que aquí se analizará y del que es objeto el presente trabajo, se compone de 4 capítulos. El primero, la educación, sa nature en son rôle, la educación, su naturaleza y su papel. Nature y método de la metodología. Naturaleza y método de la pedagogía. Este capítulo, al igual que el anterior, provienen de otros artículos que él publicó en 1911. Pedagogía y sociología consiste en la lección inaugural pronunciada por el autor en 1902 en la Sorbona, y la evolución del rol del enseñamiento secundario en Francia, la evolución del papel de la educación secundaria o la enseñanza secundaria en Francia. Que esto es una conferencia que él da para los candidatos a la agregación, ¿sí? De la enseñanza secundaria en 1905, aquellos que quieren ser docentes. Si bien el presente trabajo se propone abordar la estructura mencionada, no se trata de un abordaje a modo de reseña del libro, sino de establecer criterios unificadores de un modo de reflexión sociopedagógico que llevaron al autor a reflexionar sobre esta relación en la Francia de su época, la Tercera República. Tampoco se intentará un análisis contextual, aunque claro está, su desarrollo llevará a tener en cuenta ciertas discusiones y acontecimientos de la época. Primer punto, concepción de educación, Francia y la escuela secundaria. En primer lugar, se puede explicitar que la obra trabaja en base a problemáticas que el propio autor lleva pensando varias décadas, para lo cual se entrecruzan afirmaciones que tienen el carácter de pregunta, así como enunciaciones contundentes que incluso revisten el carácter de definiciones sobre los temas que aborda. En el capítulo 4, la educación y el papel de la enseñanza secundaria en Francia, Durkheim lanza una afirmación contundente. En Francia, en tanto que todo ha ido cambiando, en tanto que el régimen político, económico, moral se ha ido transformando, ha habido, sin embargo, algo que ha permanecido relativamente inmutable. Son las concepciones pedagógicas que se hallan en la base de lo que se ha dado a llamar la enseñanza clásica. Esto viene a demostrar que no ha habido nada que permita pensar que el espíritu crítico analítico haya desempeñado en nuestra vida escolar un papel muy importante. Aquí aparece una mirada que provoca la discusión y una incitación a tener una mirada crítica de las concepciones pedagógicas con las cuales se está trabajando. Es por eso que afirma a sus propios oyentes, futuros docentes, candidatos a la agregación, que no enseñará la técnica de su oficio, ya que no se la puede aprender más que por la práctica, pero estableciendo la advertencia de que en technique qu'il soit, de générer en un vulgar empirique, si s'agit que ne s'est jamais été ni jamais de réfléchir à deux qu'il poursuit et d'un moyen qu'elle emploie. Tournez votre réflexion vers les choses de l'enseignement ou vous apprenez à y appliquer avec méthode. Voilà précisément quelle sera ma tâche. Esto quiere decir, traducción personal, una técnica sea cual sea degenera rápidamente en un vulgar empirismo si aquel que no la utiliza no reflexiona sobre los objetivos que persigue y los medios que ésta utiliza. Volver su reflexión sobre la enseñanza y que aprendan a utilizarla con método es precisamente mi tarea. Eso es lo que le está diciendo el autor a los futuros docentes. Por lo tanto, el autor habilita la discusión y afronta la necesidad de reflexionar sobre los fines de la educación y de la propia reflexión sobre la formación docente, cuestión que él mismo intentó realizar, como dice en otro momento de su obra, durante su propia experiencia como profesor del liceo francés, en el que se juntaban con otros docentes para pensar su labor común y compartir acerca del ideal que tiene, según este autor, por misión realizar la educación. Este ideal de misión, así como la reflexión anteriormente descrita, son discusiones que circulan a lo largo de toda su obra, al punto tal que el autor enuncia sobre el cuidado necesario frente al sentido común para resolver diversas cuestiones que se presentan. Allí hará énfasis en la enseñanza secundaria y se preguntará, ¿qué es un colegio? Y alertará sobre el carácter complejo que aquella tiene y la importancia de una adecuada organización en una sociedad francesa como la de principio del siglo XX. Esta sociedad no será la excepción a pensar el lugar de la educación, como no lo fue durante las civilizaciones griega, romana, las sociedades cristianas de la Edad Media y durante el Renacimiento. El autor insiste nuevamente cuando alerta a los futuros docentes, educadores, de un esfuerzo de reflexión que deberán proseguir durante toda su carrera y que debe iniciarse en la universidad, de modo tal que Durkheim tenía presente la necesidad de una formación docente permanente, continua, algo que aún sigue vigente en estos tiempos. Es de destacar entonces cómo el autor está pensando en lo que hoy serían estudiantes de los profesorados de ciencia de la educación y cómo hay que formar a estos a partir de ese ideal que busca la educación, ya que serán ellos mismos quienes formen a su vez a las nuevas generaciones que vivirán en las sociedades a las cuales están destinados.
Por eso volveré a insistir con que en la educación secundaria, algo que se puede hacer extensivo a otros niveles del sistema educativo, se desprenda un sentir colectivo que facilite la cooperación entre los alumnos el día de mañana. La inclinación hacia el ideal preestablecido por la sociedad. Aquí se está vislumbrando la mirada de Durkheim en relación a que las reflexiones pedagógicas que él estaba contribuyendo con este curso que dictaba por primera vez, pudiesen ser de utilidad cuando los futuros docentes se encuentren trabajando y tengan que recurrir a conocimientos y reflexiones propias. Aquí también se denotan ciertas implicancias prácticas de lo que hoy es sociología de la educación. Debe tenerse presente el planteo que realiza su alumno y discípulo Paul Possonnet sobre este punto. Primero, cuando menciona la crisis de la escuela secundaria desde hacía un siglo en Francia, y también la cuestión social de la enseñanza a la misma, ambas claves para Durkheim. Segundo punto, definición de educación y fines de la misma. Siempre marcado en la propuesta de definición de cómo entiende la educación que plasma del primer capítulo, l'éducation est l'action exercée par la génération adulte sur celle qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez les enfants un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament que de lui et de la société politique dans son ensemble et de les milieux spéciaux auxquels il est particulièrement destiné. Esto, traducción personal, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no están todavía maduras para la vida social. Esta tiene por objeto suscitar y desarrollar en el infante un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que le son reclamados a este por la sociedad política en su conjunto y el medio social al que está particularmente destinado. También el autor da otra definición más adelante, en el segundo capítulo, donde propone que la educación c'est l'action exercée sur les enfants par les parents et les maîtres. Cette action es de tous les instants et de général. Esto quiere decir, la educación es la acción ejercida sobre los niños por los padres y los maestros. Esta acción está presente en todo momento y en general. No habrá periodo de la vida social en la cual las jóvenes generaciones no estén en contacto con sus mayores y en el que no estén sometidos por parte de ellos a una influencia creadora. Ambas definiciones van en sintonía con la relación que establece con la sociología, en tanto que cuanto mejor conozcamos la sociedad, mejor podremos darnos cuenta de todo cuanto sucede en ese microcosmos que es la escuela. Incluso lo afirmará del siguiente modo. Es natural suponer, pues, que la sociología, ciencia de las instituciones sociales, nos ayuda a comprender lo que son o a conjeturar lo que deberían ser las instituciones pedagógicas. Así queda clara la importancia que le da la escuela, así como al lugar de una clase y al niño en ella. Para Durkheim, una clase social vendrá a ser una sociedad pequeña. Una clase escolar vendrá a ser una sociedad pequeña. Y habrá que llevarla a cabo como si fuese una aglomeración de individuos independientes los unos de los otros. No se debe dejar de reconocer el esfuerzo que está haciendo el autor, que se define a sí mismo como sociólogo, y quien fue el primero en sostener que el fenómeno educativo podía ser objeto de una ciencia empírica, la sociología. Esto es una cita de Britney. Aunque, como se aclaró anteriormente, en ningún momento menciona específicamente el término sociología de la educación. Primero se debe notar cómo Durkheim dejó en claro el lugar que le corresponde a la educación, al plantear que no hay pueblo en que no existe un cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación debe inculcar indistintamente a todos los niños, sea cual sea la categoría social a la que pertenezcan estos. Esta afirmación a su vez se involucra con el planteo que realiza en el capítulo primero en relación a la educación para el ambiente al que está destinado el niño. Han sido las afirmaciones que han generado el día de hoy más polémica. En parte la discusión proviene de ciertos malentendidos en relación al modo en que se piensa la noción de ambiente al que está destinado, al igual que cuando se menciona la noción de hombre de acción y hombre de reflexión. La noción de acción, ampliando el análisis, incluye a personas que se dedican, por ejemplo, a las profesiones liberales, entre paréntesis sería un abogado, mientras que los hombres de reflexión podrían ser los propios docentes. Por lo cual caería la división establecida sobre hombres que venden su fuerza de trabajo y hombres que piensan. Será la sociedad la que para sustituir necesite que cada miembro haga su trabajo y para ello será la herramienta con la cual va a contar la educación. Quizás consciente a su vez de lo que despierta la sociología, el autor tiene presente que lo que se propone es un desafío para la formación de futuros profesores en Francia. Y este desafío se lo hace saber a la sociedad. El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea. Aquí reviste un lugar central la educación, que, como se afirmó que aborda el autor en el primer capítulo y el autor en el tercero,
La misma busca convertir a ese ser egoísta y asocial en otro que lleve una vida social y moral. La educación deberá incluir indistintamente a niños que tengan, e inculcar niños con ideas, sentimientos y prácticas. Sobre este último punto también se han suscitado polémicas sobre lecturas que se han realizado en torno a su mirada. Sin embargo, se debe tener presente la observación que tiene Fossonet sobre el mismo. El mismo plantea que Durkheim hay una intención de formar la mente, no llenarla, buscando la asimilación del niño en una materia, y es allí que se produce una verdadera formación intelectual. Por lo tanto, lo que el niño debe aprender serán ideas, directrices elaboradas por la sociedad, ideas colectivas que le deberán ser transmitidas. Por ejemplo, el alumno no redescubriría así la ciencia por experiencia propia, porque sea social y no individual, sino porque la estudia. Hasta tal punto será necesario pensar el lugar del niño en la educación que afirma: las escuelas francesas traducen y expresan el espíritu francés. Obsérvese que para él es importante observar el lugar de la clase escolar, lo cual se encarga de destacar diciendo: una clase viene a ser una sociedad en pequeño, y no hay que llevarla como si fuera más que una simple aglomeración de individuos independientes uno de los otros. Los niños de clase piensan, sienten y actúan de forma diferente a cuando están aislados. Punto 3. Ciencia de la educación, una sociología de la educación. Relación entre pedagogía y educación. Se debe recordar lo que se mencionó al inicio de este trabajo en relación a que Durkheim trabajó en la cátedra de pedagogía, por lo que es necesario entender cuál era su visión de la pedagogía y cuál era a su vez su mirada sobre la relación entre sociología y educación. Fossonet planteará que la postura de Durkheim es la de una ciencia educacional, cuyo único papel consiste en conocer, en comprender lo que existe. No se identifica ni con la actividad efectiva ni del educador, ni tan siquiera con la pedagogía que tiende a dirigir dicha actividad. La educación será su objeto. A partir de esta afirmación, Fossonet está haciendo referencia a que algunas discusiones que Durkheim tuvo aquí con la psicología. No es objeto del presente trabajo abordar esta discusión, sino tener presente el lugar que Durkheim dio a la relación entre educación y sociología. Por lo tanto, se puede recuperar lo que dirá el propio Fossonet en relación a Durkheim, que insistirá en que la sociología no puede ver más que modos de acceso, mientras que para estudiar científicamente la educación, como un hecho dado para su observación, es necesaria la sociología. Es así como la ciencia de la educación será una ciencia sociológica. Y en esto Durkheim fue un precursor. Durkheim no se rinde en la construcción metodológica que está llevando adelante y abre una polémica en relación entre pedagogía y sociología, objeto de estudio del segundo y tercer capítulo del libro. Este trabajo tampoco ingresará en la discusión que el sociólogo francés abre entre ambas ciencias, incluso porque plantea discusiones que lo hicieron ingresar en terrenos que aún en ese momento no estaban del todo problematizados. Es decir, no podemos ver con estos ojos del 2022 lo como Durkheim lo está pensando hace 140 años. Sí, objeto del presente estudio, pensar cómo el autor entiende la pedagogía en su mente. Es en el capítulo 2, Naturaleza y método de la pedagogía, donde el autor insiste nuevamente con la idea de que la pedagogía no puede tomar el lugar de la educación. No es lo mismo reflexionar sobre la educación que llevarla a cabo. A la educación se la definió en el primer punto de este trabajo, mientras que hacer lo mismo con la pedagogía requeriría otro espacio similar. Por lo pronto, se destacarán algunos puntos centrales para ubicar al lector. Lo que plantea el autor en relación a que la misma consiste en la pedagogía, no en actos sino en teorías. Estas teorías son formas de concebir la educación, en ningún caso maneras de llevarla a cabo. También afirma que su papel no consiste en sustituir a la práctica, sino en guiarla, en ilustrarla, en ayudarla, en caso necesario, a colmar las lagunas que pueden producirse en ella. Lógicamente, estos planteos en el 2022 despertarían polémica. Sin embargo, no se debe olvidar el esfuerzo que está haciendo el autor por construir y establecer estas diferencias para llegar a la relación entre pedagogía y sociología que establece en el tercer capítulo del libro. De este modo, el autor se vale aquí de ejemplos de pueblos que no han tenido una pedagogía propiamente dicha y sin embargo pudieron lograr un alto grado de desarrollo. Menciona los ejemplos de Grecia, Roma y las sociedades cristianas del siglo XVI. Incluso explicará que esto aún no tiene una sola respuesta y que la naturaleza del método pedagógico será interpretada de muy diferentes maneras según cómo se la debe denominar. Al analizar la pedagogía, definirá el lugar que le corresponde al pedagogo. La pédagogie n'a donc pas construit de toutes pièces un système d'enseignement, comme il n'existait pas avant lui. Mais il faut au contraire qu'il s'applique avant tout à connaître et à comprendre le système de son temps. C'est la condition qu'il sera en mesure de s'en servir avec les éléments et de juger qu'il se peut y trouver des défauts.
¿Eso qué quiere decir? En traducción personal, el pedagogo no tiene que construir de todas las piezas un sistema de enseñanza como si no existiesen antes de él, sino que es necesario, por el contrario, que se dedique ante todo a conocer y a comprender el sistema de su tiempo. Es a esta condición que será la medida de servirse con discernimiento y de juzgar lo que puede encontrarse de defectuoso. Si bien Durkheim ingresa en un terreno que lleva algunas dificultades sobre la interpretación de la pedagogía y el pedagogo, que pueden confundir en el presente, se puede quedar el lector con la afirmación sobre el lugar que le asignará el mismo más adelante. Se puede ser un cumplido educador y sin embargo no tener ninguna disposición para las especulaciones de tipo pedagógico. El educador avesado sabe hacer lo que hace falta, sin por ello poder explicar siempre las razones que justifican los métodos que utiliza. Y a la inversa, el pedagogo puede estar falto de toda habilidad práctica. De la necesidad que tiene la pedagogía de la sociología. Durkheim planteará que la pedagogía depende de la sociología más que de cualquier otra ciencia. Él mismo plantea que hasta hace poco los pedagogos veían en la educación una cosa individual. Se pensaba que había una naturaleza humana y que el problema de la pedagogía era investigar de qué forma la acción educacional debía ejercerse. Y no se pensaba que el hombre, el ser humano, se constituye en el curso de un largo devenir que se inicia con el nacimiento y no acaba hasta la madurez. Aquí Durkheim dice que si esto fuera así como se pensaba, el educador no tendría más nada que añadir a la naturaleza y para saber cuáles son sus facultades innatas, bastaría con la psicología. Esto satisfacería las necesidades del pedagogo. Pero Durkheim plantea que esto está en contradicción con la historia. Y para ello se valdrá de una explicación que consistirá en afirmar que, primero, no hay sociedad en la que no coexistan diferentes sistemas pedagógicos. En el sistema de casta hindú varía, en el medioevo tampoco era la misma para el paje que para el villano. Por eso expresará, cada profesión recaba para sí aptitudes particulares y conocimientos particulares, determinadas costumbres, y el niño debe ser preparado con vistas a la función que será llamado a desempeñar, por lo que la educación no puede seguir siendo la misma para todos los individuos. Cada uno se especializa y se diversifica más, por lo que si se quisiera ver una educación homogénea, tendríamos que remontarnos a las sociedades prehistóricas. Debido a estas afirmaciones que han generado en ocasiones polémica, se puede ver que el propio texto, el autor, encara y encuentra otra respuesta a ellas. La primera es la anterior que mencioné sobre la sociedad prehistórica, y la segunda será la afirmación cuando aclara que nuestro temperamento intelectual o moral no nos ha predestinado a una función bien determinada. No hay una predeterminación determinada. El hombre medio es un ser eminentemente maleable. Así pues, si se especializa, y si se especializa en una rama con preferencia a cualquier otra, no es debido a razones que le impulsan desde lo más recóndito de su ser. No es incitado a ello por necesidades que sean inmanentes a su naturaleza, o inmanentes de su propia naturaleza. Será la sociedad la que para subsistir necesite que entre sus miembros el trabajo se reparta, y es por ello que la educación se ha diversificado. Claramente se encuentra aquí un planteo que puede retratar nuevamente el lugar de la educación en la sociedad, que además proviene de la noción de la división del trabajo social en sociedades modernas e industrializadas, propio de lo expresado por el autor en su obra de la división del trabajo social, la división del trabajo social. Pero Durkheim, a pesar de dejar en claro el lugar de la diversificación, es un hombre de la Francia republicana, y para sostener la importancia de la educación en el marco del Estado, no podrá dejar que esta especialización se pierda y diverjan completamente entre sí. Será necesaria una base común que las integre, que las una. No hay pueblo que no exista un cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación debe inculcar indistintamente a todos los niños. Y de las prácticas que la educación debe inculcar indistintamente a todos los niños, sea cual sea la categoría social a la que estos pertenezcan. Es decir, que esta idea, sentimientos, forma parte de una educación prominente sobre todas las demás, sobre las educaciones especiales o específicas o diversificadas. Es incluso esta educación común la que pasa generalmente por ser la verdadera educación. El autor le está hablando a los educadores y estos deberes que ellos, podríamos decir ustedes, en el futuro, por eso él usa el nosotros inclusivo, ese deber que tienen. Nuevamente, está presente el lugar del educador, ahora reforzándolo con la noción de que será él mismo, ustedes, quienes deban esforzarse en reproducir el tipo humano que la sociedad ha elevado al rango del modelo. Y además será también la sociedad la que lo modele, y lo modele según las necesidades que la sociedad tiene. Por eso dirá, el hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros
no el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea. Fin de la clase. Bien, contacto. Y sobre el tiempo. La idea era esta. Bien. Y a partir de ahora hay una intervención que nos hicieron al medio de la cátedra, y olvidado el homenaje que siempre hacemos en la cátedra. Estaba preparado. El homenaje que hacemos en la cátedra, este autor, justo acá, buscando los 100 años de la obra, de esta forma, con impresión, esta es la tumba del autor en el cementerio de Montparnasse, en Francia, y un cartel que se está mostrando ahí también para la obra, para la... Ajá, ahí, gracias. Ahí, bueno, es lo que se puede ver. Aquí están presentes, a modo de la cátedra, de esta cátedra y la otra en la que estamos vinculados de una, están nuestros nombres, nuestro trabajo, mi nombre, está Vicky Espinosa, que se tiró papeando, estuvo en Tucumán, le estuvo a nuestra cátedra, y está, bueno, la profesora Mariana y Susana Berger, que fue la que presentó la exposición hace 2 semanas. Este es otro homenaje que le llamamos la culpa al doctor muchos años y lo queríamos también compartir con ustedes a modo de homenaje a este. Así que bueno, quedaron nuestros saludos en la tumba del autor. Bien, a partir de un momento, entonces, como comentaba la profesora Raffo, la intención es poder compartir. Hay un análisis de un estudiante que envió, que estuvo presente en el primer encuentro, no está aquí presente, que envió al mail, un análisis muy interesante de una página. ¿Se encuentra? Solano. O capaz en el Meet. ¿No? Bueno, podemos romper el hielo con esta intervención. La estudiante envió un mail con la propuesta, la consigna que enviamos de la cátedra, de una página, ¿sí? Como habíamos previsto, donde recupera la concepción de educación, bueno, la noción de educación como proceso social. Era interesante, por eso justamente si estaba aquí, porque ella incluye una tercera generación, habla de abuelo, entre paréntesis viejo, padres, entre paréntesis adultos, e hijos jóvenes, ¿no? La definición del autor nos parece muy original. Habla de la educación como bien de tiempo, la educación como hecho social, y que es imposible separar la educación de las causas históricas que la contienen. Y deja una pregunta, o una duda, una duda que ella tiene en relación a por qué el autor habla de la educación como el sistema educativo como múltiple y único a la vez. Un poco se estuvo trabajando aquí en el encuentro pasado, no se habló específicamente de eso, pero un poco estuvo presente en el autor, está presente en Durkheim, porque justamente a propósito, no quiere decir que sea una contradicción, que diga una cosa en un lugar y otra en otro. Tiene que ver, bueno, requeriría una explicación más extensa. Se complementa única y múltiple. Exactamente, hay una idea ahí de complementar justamente. Única y múltiple, si se fijan en la exposición de recién, se planteó esto, en el hecho de que hay una educación que tiene que haber tipos ideales, una educación que es común. Más allá de la que en la Edad Media había, o en el mundo romano, ¿sí? O las sociedades industriales del siglo XIX, donde se van especializando, o en la actual, 2022, ¿sí? Aquí mismo hay distintos profesorados, pero hay como una educación común. La podemos ver desde el punto de vista empírico, en las materias que ustedes tienen comunes de talleres pedagógicos. Pero también a cuál escuela secundaria, primaria o sala de inicial hayan ido, han cantado el himno, han tenido un horario de ingreso, un horario de salida, les han hablado del país en el que estamos, de la provincia en la que estamos. Bueno, hay algo de lo común, más allá de la diversificación, que comienza en las salas, comienza en que cada escuela es un mundo, y que continúan las especializaciones de los distintos profesorados de ustedes. ¿Sí? Hay algo que es común en la sociedad francesa de ese momento, y Durkheim dice, bueno, esto es lo que tenemos que enseñar a todas las jóvenes generaciones francesas, independientemente de que una quiere dedicarse a esto y otra quiere dedicarse a lo otro. Lo mismo que está sucediendo ahora. Independientemente de que quiera hacer un profesorado de inglés, un profesorado de historia, de geografía, de primaria, ¿sí? Hay algo que es común, ¿sí? Son profesoras o profesores
recibidos en esta carrera, en esta facultad, en nuestra facultad, tienen este recorrido, pero a su vez pertenecen a una provincia, a un país, es decir, que hay algo de lo común. Entonces hay algo de lo único, pero también hay algo de lo múltiple. Entonces, en ese sentido también lo está pensando. Bueno, la idea es que también intervengan y pregunten ustedes y estamos dispuestos a compartir porque para eso fue pensada la jornada. Era conversar a 100 años de homenajear al autor. Así que ustedes ya lo estudiaron en la cátedra. Les parece interesante escucharla. Estaba escribiendo una pregunta. Decía, ¿qué problemáticas se pueden poner a prueba en base a cómo el social puede hacer que el individuo prefiera hacerlo individual, menos social? ¿Cómo se puede plantear esto? ¿Por qué puede causar el distanciamiento de lo social del individuo? Son dos preguntas. Sí. De nuevo la primera entonces. ¿Cómo se hace para que el individuo salga de lo social? Prefiere hacer más individual. Bueno, lo que pasa es que no hay que confundir la noción de individual, porque Durkheim dice, y lo dijo Brígido en el encuentro pasado, nosotros somos más individuos en tanto que más dependemos de la sociedad. No hay que pensarse el individuo, no hay que pensar en términos del individuo como alguien aislado, que soy individuo y no soy la sociedad. A medida que me siento más vinculado a la sociedad, gracias, entre otras cosas, a la educación, porque con la familia no alcanza, como dice el autor en otras partes de su obra, en la educación moral también, con la familia no alcanza. Esto lo notará la gente de inicial y de los primeros años de primaria, cuando ustedes estén en las salas de primaria. No alcanza con la educación, con la familia, es la educación, y nos tiene que enseñar justamente que somos más individuos en tanto más nos sentimos vinculados a la sociedad. En tanto que formamos más parte de la sociedad, más nos sentimos individuos. Hay un doble juego, también Susana Berger lo mencionó la semana pasada, cuando dijo estas dos nociones en latín, que dijo, ella planteó la noción, también lo mencionó Brígido en su momento, cuando dijo hombre social y hombre individual, este dualismo del autor que se complementa. Bueno, esta sería la primera pregunta. Y la segunda... ¿Cómo se puede plantear esto y por qué puede causar el distanciamiento? O sea, que el individuo prefiera estar solo, no... Porque hoy en día con la psicología sabemos que puede causar por algo que le pasó o algo, que prefiera estar solo que tener amigos. Hay muchas metáforas en el cine. Ya lo hemos comentado en clases anteriores cuando trabajábamos en Chile. Esta película que se llama En lo profundo o Into the Wild. Ah, Into the Wild, sí. Es el que se va de viaje. Claro, esta idea de que puedo vivir aislado en la sociedad, me cansé de vivir de vivir con los mandatos familiares, ¿no? Este personaje que rompe con los mandatos familiares de no seguir la profesión del padre, de no seguir la universidad, y se va al mochilero, y va a estar en lo profundo de un bosque y trata de vivir de la naturaleza, ¿no? Al cine le gusta mucho, y la literatura también, construir esta metáfora de la posibilidad que tiene el hombre, o no, en los términos generales, ¿no? El hombre y la mujer, de vivir aislado de los vínculos. Bueno, es algo que se profundiza, quizás la utopía, o aparece mucho más la utopía, creo yo, más en nuestro tiempo, es más contemporánea la idea de soltar, pero para Durkheim hay una idea muy fuerte en el concepto de lazo social, ¿no? Y que no se aprende, no nacemos con esa inquietud y esa tendencia a la sociedad. Es la sociedad la que nos tiene que decir y nos tiene que hacer sentir la necesidad de ser la sociedad. Sí, más que nada, justamente, yo voy a ser profesor, entender qué puede causar que vean que el chico no se tiene integrado con cosas así. Porque es claro, pero también sirve la pregunta para pensar en si lográsemos cumplir esta utopía de poder vivir fuera de la sociedad, Durkheim nos diría, portaríamos en nuestra conciencia saberes, prácticas, tradiciones, que ordenarían de alguna manera el espacio en donde viviríamos, ¿no? Llevaríamos con nosotros una mochila social de valores, de tradiciones, de costumbres, ¿no? Que organizaría mi forma de dormir, mi forma de comer, ¿no? Mi forma de subsistir. Y es ahí en donde
se cae a pedazos la idea de la imposibilidad de vivir con la sociedad. O sea, no es solamente una cuestión de que la sociedad son mis vínculos y mis relaciones, sino que lo social es la historia, la cultura, el idioma, la religión, las tradiciones, sobre todo los valores, las formas, porque diría Dulce, las formas de obrar, de pensar y de sentir. Sería algo que tendríamos que experimentar. Exacto. A partir de la educación familiar, en primera instancia, y luego en la escuela. ¿No? La escuela es... Eso no se puede ser solamente. Exactamente, por eso no se puede, no hay una separación. No, sí. También queda para pensar más por esto, la problemática es que el individuo hoy quiere estar solo por temas que tuvo. Claro. Bueno, socializar. Lo que estábamos hablando en las clases anteriores, con la última clase, cuando trabajamos la idea del lazo social en Duvet, ¿te acuerdas? Que ahí hay un punto que nos acerca mucho a Durkheim. Porque, Javi, ¿no? Sí, sí, claro. La idea del lazo social y la solidaridad estudiada, ¿no? En su tesis, y tomando a Turén esta idea de, bueno, cómo las instituciones de la modernidad construían identidad, construían identificaciones, construían lazos intersubjetivos entre las personas y las, por ejemplo, la idea de nación. Eso es algo que nos lleva a pensar, ¿qué sucede hoy? ¿No? ¿Qué nos pasa a nosotros y a nosotros con nuestros semejantes? Y con esa posibilidad o imposibilidad de reconocernos como semejantes, así no nos conozcamos. En Durkheim es una preocupación ya, como una de las consecuencias del capitalismo. ¿No? Claro, ahí es donde una de sus preocupaciones centrales tiene que ver con justamente identificar que el capitalismo está atentando a ese lazo, al lazo que une al individuo con la sociedad, ¿no? A partir de un lazo de solidaridad. Que no es una solidaridad entendida, ¿no? En términos naturales, en términos religiosos, sino que pasa... Claro, tiene esa clasificación. Está bien, ahí están escribiendo, pero quizá hay otra pregunta, sería interesante, alguna intervención. No, claro, sí, adelante. Una educación que no se corresponda con lo de su sociedad es el punto 3 que estudiamos con ustedes en el capítulo 1. Es imposible, es impensable. Es una educación que atente contra la propia sociedad. Que en ese momento existía y, bueno, digamos, el autor es claro en este sentido. Por eso en el punto 4 plantearon el Estado. El Estado tiene que regular todo el sistema educativo, sea público o privado. Por eso también nosotros a veces mencionamos experiencias que crecen en la actualidad, que van por fuera del Estado. Bueno, Durkheim alerta en Francia de que el Estado tenía que regular eso porque era la institución que iba a permitir eso. Que no haya experiencias de donde la propia educación atente contra lo que pretende el ideal de sociedad. Podríamos pensar miles de ejemplos. Lo que a él le parece en ese momento, en otro lugar, no respetar la Constitución francesa, la República Francesa. Recuerden que cuando hablamos de Tercera República, hablamos de que porque Francia, cuando tiene un acontecimiento importante, empieza a llamarse con otra república, ya va por la quinta. ¿Sí? Primera, segunda, la de Durkheim, la tercera. La cuarta y la quinta después de la última. Entonces, como que hace un gran cambio histórico y político y dice, bueno, a partir de ahora somos la república o fundámosla. Bueno, el autor está en el proceso de fundación de la tercera. Él ve que hay ciertos movimientos, ciertos acontecimientos que atentan contra la propia sociedad francesa, dentro del propio sistema educativo, no tanto, pero podría existir, entonces alerta contra eso. Entonces, bien, esa sería la primera respuesta. ¿Y la segunda? Bueno, habrán notado que lo que dijo Brígido también mencionó un poco Susana y nosotros ahora también teniendo este planteo. El autor, el alerta, él le dice a los profesores que van a dar en la secundaria en Francia
dice esto en otra parte de la obra, dice que, escuchen, futuros profesores de secundaria, experimentarán algún día la necesidad de reflexionar, per se, sobre la institución que tienen que hacer perpetuar. O sea, le está hablando a todos ustedes. Acuérdense algún día, bueno, de sociología de la educación en un futuro, cuando estén preguntándose por algún planteo en la escuela secundaria, la escuela secundaria francesa, ¿no? Entonces, el autor está apostando a eso. Y le está dando una entidad muy importante al docente, porque también hubo miradas de que, digamos, de que por ahí lo colocaba al docente en un lugar, en un momento se habló de pasivo, en un lugar de solamente representante pasivo del Estado, cuando él le está diciendo, ustedes van a reflexionar porque ustedes tienen a su cargo la formación de los futuros franceses de la Tercera República. Está cargando una mochila y una responsabilidad que no sé si nos animaríamos todos a dar clase en Francia en 1900 con lo que está diciendo. O sea, miren el lugar que están teniendo los docentes en la República Francesa. Ustedes se empiezan a reflexionar ahora y van a reflexionar durante toda su vida sobre el lugar que tienen para justamente formar a las jóvenes generaciones. O sea, que el lugar del docente es clave, digamos. Ahí había una... No. Acá. Yo escribí que si Ah. querían preguntar algo. Bien, otra intervención entonces. Estamos muy bien de tiempo y por eso la pregunta o comentario. No sé si todos los que quienes están conectados acá en el Meet ven el chat. Si quieren hacer una consulta o pueden habilitar el micrófono o escribirlo en el chat, ¿sí? Joaquín, también, ustedes están cursando, gustaría que les den un análisis, pueden también pensarlo de la actualidad. Nuestro trabajo fue conceptual de ese momento histórico, pero ¿cómo lo están pensando ustedes del presente a esto, de los docentes? Yo quería preguntar sobre el concepto del grupo. Como más Sí, la relación entre exactamente. La división del trabajo social, el autor plantea que las sociedades antes de la que él está hablando, si había una especie de solidaridad mecánica, y él plantea un tipo de solidaridad en la sociedad industrial en la que él está hablando, que es una solidaridad orgánica. En esa solidaridad orgánica, cada uno va a cumplir una función en esa sociedad, y esa función que cumple la sociedad no puede no cumplir con esa función que tiene asignada. Eso es lo que él deja plasmado. Él no va a ver una mirada donde haya interrupciones o enfrentamientos en el cumplimiento de ese lazo social. El lazo social lo va a ver como armónico, va a haber autores que le van a discutir por qué él no vio que podían existir ciertas cuestiones, ciertos conflictos que se estaban dando en la Francia de esa época. Él dice, esos conflictos los solucionamos a través del sistema educativo, porque el sistema educativo es el que le va a enseñar a las jóvenes generaciones cómo se vive en sociedad, algo que se implementó también en Argentina. Entonces, la noción del lazo social es, mientras haya esta armonía, donde cada uno cumpla su función en las sociedades orgánicas, propias del sistema capitalista, la sociedad va a funcionar, y esto va a generar, que bueno, que esta sociedad sea orgánica, y hablamos en estos términos de lazo social. Cuando la profesora Rafa lo plantea, por razón en la cátedra estamos trabajando con Dubé plantea en un libro que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad?, que hay una ruptura del lazo social en la sociedad francesa que él vive, y da muchos ejemplos muy interesantes, que son llamativos para decir, no es que preferimos la desigualdad por esto, sino que tiene que ver con ciertas características. Hay una ruptura del lazo social propia de la Francia del presente, que dice que no está roto el lazo social, pero Dubé está planteando que lo rompe. Como ejemplo muestra una encuesta que se hizo, un estudio que se hizo a obreros que querían diferenciarse de los hijos de inmigrantes, de los mendigos, etcétera, de los empleados, y eran obreros de la Francia de ese momento, de este momento. Entonces hablamos en ese término de lazo social, pero todo eso viene de Durkheim cuando está planteando la división del trabajo social. Por eso aparece la noción de anomia también para aquel que no quiere justamente o no se adapta a la sociedad, y por lo tanto la sociedad tendrá que coaccionar sobre ese sujeto para que entienda cómo se vive en sociedad. Esa sería un poco la noción. Bueno, eso está en la división de trabajo social, son casi 500 páginas, donde el autor plantea a lo largo de cómo él va viendo distintas sociedades, incluye las sociedades medievales, etcétera. Había lo que se llamaba justamente una solidaridad que se daba por la propia cercanía, por la vida en comarca, por la vida en un pequeño grupo social. En términos de fraternidad. En términos de fraternidad, exactamente.
Y de repente, con el capitalismo, la sociedad se fue transformando y, digamos, él va a ver al capitalismo como una oportunidad de que ese tipo de solidaridad se empieza a llamar justamente una solidaridad orgánica, en tanto que vamos cumpliendo funciones y hacemos funcionar al capitalismo y todos nos sentimos parte del mismo. Y ahí se construye el lazo social. No lo tenemos que ver en tanto de que las sociedades anteriores, la mecánica, estaba compartiendo con un vecino, nos juntábamos, nos conocíamos todos, como si viviéramos en una comarca, en una pequeña aldea. Si nos quedamos con esa noción, obviamente en el capitalismo, en una sociedad industrial eso no sucede. Pero el lazo social en la sociedad industrial lo da justamente formar parte de la división social del trabajo. Ahí está. Entonces, ustedes van a formar parte en estas sociedades, en la solidaridad orgánica, van a formar parte a través del trabajo en el sistema educativo. Siendo docentes, van a tener un sueldo, van a tener alumnos a quienes formar, también harán sus cosas en su casa, formarán parte de un club, de una organización, están formando parte. Entonces, mientras sean docentes y están integrados, se están preparando ahora, van a estar integrados en esa sociedad. ¿Sí? Eso es la solidaridad, en términos de solidaridad orgánica. Formar parte en esta sociedad industrial donde habrá otro que sea empresario, otro que sea empleado, y entre todos hacemos este tipo de solidaridad. Es una gran apuesta del autor, por eso es un clásico, porque es un planteo que todavía sigue vigente. ¿Sí? Yo terminar todo eso, porque yo pensaba justamente en el de la realidad orgánica y de la sociedad. Nunca veo que un componente represivo. Sí, pero no es un problema que no lo deje dormir, digamos, porque él está planteando en la Francia la que tenemos, hay que pensar con la mentalidad francesa, alemana del siglo XIX. En la Francia en la que estamos, nosotros necesitamos organizar este país, por eso fundan una nueva república. Lo mismo que pasó cuando Francia es invadida, funda la siguiente, cuando es liberada después de la Segunda Guerra Mundial, y la otra con el mayo francés. Francia hace mucho eso. Bueno, refundamos Francia. Entonces, el autor no está viendo, al contrario, está viendo que el Estado, justamente el Estado, como dice en el punto 4 del primer capítulo, el Estado está a cargo del sistema educativo, el Estado es el que y el Estado es el que le da la autoridad al docente para ejercer. Ustedes están acá porque el Estado les está pidiendo 4 años de formación para que después les habilite con un título, para que puedan ir a desempeñarse, a formar las futuras generaciones del sistema educativo. Él no va a ver eso como mal, lo va a ver. Hay otros autores que sí van a decir, ojo, bueno, Durkheim, te van a discutir el lugar en el cual plantea la coacción, justamente. Lo que pasa es que el autor está pensando que es la propia sociedad la que te va corrigiendo cuando vos te estás yendo o cuando estás poniendo en peligro la sociedad. Por eso habla de normal, de patológico, de que podés poner en peligro ese lazo social. Pero el autor no lo ve con problemas, digamos. Bueno, justamente explica su concepción de la. Bueno, porque él ve, esto se remonta a Hobbes y la idea del hombre lobo o el hombre. Él plantea, él viene de la filosofía y dice, hay dos corrientes, la de Rousseau, que el hombre nace y que se vuelve igual y vive en armonía. Y la de Hobbes, que el hombre es lobo del hombre y por lo tanto tiene que haber un Estado que lo regule porque si no entre sí se aniquila. En Hobbes aparece la idea de Leviatán y Durkheim toma esta idea del Estado. Y el Estado, el gran aporte de Durkheim, por eso lo dijimos aquí, lo dijo ya Brígido, por eso es precursor, porque él va a ver que es el sistema educativo el que va a hacer que nosotros querramos formar parte de la sociedad, no que venga un Estado mediante el uso de la fuerza. Y él se diferencia, porque también la crítica ha sido muy injusta con Durkheim en muchos planteos, y miren lo que dice en la educación moral. Dice que, salvo alguna experiencia de los romanos que usaron mucho la violencia, que no usaron la violencia se usó en las sociedades cristianas, aunque la ratio estudiaron de los jesuitas dice que no, los jesuitas también lo utilizaron los romanos y lo usaron los alemanes, y él da un ejemplo en una de las lecciones que dice que él conoció a a partir de un autor que es Raum, sería en alemán, cuenta la historia de un docente, porque también se remite a que Lutero también avalaba el uso de la fuerza, el castigo físico, cuenta la historia de un docente en Alemania que contabilizó en su vida 2.227.302 castigos físicos. Tenía contado cuántas veces le había pegado a los niños. 2.227.302, dice Durkheim. ¿No? Y Durkheim no está avalando,
diciendo, nosotros vamos a usar la fuerza, nosotros vamos a usar la educación para formar a las jóvenes generaciones y le vamos a enseñar a que se vive en sociedad y que gracias a la educación, ¿no? Que ya él ya estaba pensando otros aspectos muy innovadores que tampoco se reconocen tanto como la educación sexual, que nosotros en la cátedra la trabajamos. Él ya está pensando que es la educación la que me va a enseñar cómo vivir en sociedad y que yo voy a querer, gracias a la educación, formar parte de la sociedad. Y se desliga del uso de la fuerza física en el sistema A partir de la moral. A partir de la moral. La idea de moral de Kant, Claro. ¿no? Porque hay un refugio más de Durkheim en Kant que en Hobbes, respecto, ¿no? A la moral. En relación a los contractualistas, a Warwick, Hobbes, Locke, Rousseau, hay una referencia, y de hecho, lo dice en varios apartados, ¿no? Hay una referencia constante acá, sobre todo este aspecto moral, por eso la educación moral. Y también a la disciplina, ¿no? A la idea de orden, ¿no? Y la disciplina en relación a cumplir normas, valores, costumbres. Eso es, digamos, ahí está el juego que ordena, serían las reglas del juego. Exactamente. Bien, otra intervención. Esto es lo que nosotros pretendíamos como cátedra organizada. Interesante el aporte allá de compañeros porque podríamos ampliar su concepción respecto al capitalismo, ¿no? Porque ve en el capitalismo, en el avance del capitalismo industrial, la revolución industrial, una doble acepción. Por un lado, viene, ¿no?, a poner en cuestión un orden preestablecido, ¿no? Porque sabemos su concepción de... Incluso las lecturas que se hacen de Durkheim en Argentina, por ejemplo, de la mano de Juan Carlos Portantiero, lo ubican a Durkheim junto a Font como referentes que lo que hacen es tener una nostalgia del antiguo régimen. Y ahí tienen un tinte, aparece como un tinte de Durkheim conservador, ¿no? Tenemos una lectura que incluso nosotros mismos la hemos trabajado, en la que se interpreta la obra de Durkheim y la forma de pensar la sociología de Durkheim desde su costado más conservador. Es decir, alguien, un muchacho que estaba diciendo, qué lástima que no tenemos más monarquía, porque esa era la institución que nos regulaba. Ahora tenemos un Estado y deberíamos refundar el Estado en relación a valores, normas, ¿sí?, que ordenen y que guíen nuestra sociedad. Pues bien, hay una lectura de Durkheim en el que el capitalismo, de alguna manera, el avance de la revolución industrial, viene a poner en jaque estas tradiciones, valores, costumbres que se estaban pasando de generación en generación, ¿sí?, como bien refería Javier, ¿no? En estos microcosmos, podríamos decirlo, ¿no? En el día a día del campesino, la campesina que estaba criando sus animales, trabajando la tierra, dando el diezmo, ¿no? En una lógica social diferente a la que va a proponer el sistema capitalista. Entonces ve ahí un sistema que viene a poner en jaque esos valores, ¿no? Un desafío. Pero simultáneamente ve un progreso, ¿no? El progreso de la ciencia, el progreso de la tecnología, el progreso que viene a prometer la revolución. Entonces, es interesante esto porque complejiza un poco más la confianza que deposita Durkheim en los docentes. Porque el rol docente ahí es un rol que no es el mismo que tenemos nosotros hoy. No solamente hay confianza en términos lineales, sino que hay una idea de autoridad. Y esa idea de autoridad me parece que la podemos retomar, ¿no? La idea de autoridad en tanto referente. ¿Cómo en nuestras sociedades hemos perdido la legitimidad como docentes? Hemos perdido la confianza social, no del todo, ¿no? Pero digo, no es la misma que la que estaba utilizando tú. Y es un debate que podríamos dar, que podemos dar, respecto de, bueno, ¿cómo podemos revalorizar nuestro lugar de trabajo, nuestra forma de trabajo, nuestros vínculos con nuestros estudiantes, a partir de, ¿no?, revisar, bueno, cómo podemos posicionarnos, ¿sí?, no en términos de autoridad, de yo tengo el saber,
sino en términos de autoridad tanto referentes de estos estudiantes, ¿no? Esa referencia simbólica de la que va a hablar Karina Kaplan en sus publicaciones últimas, ¿no? Una referencia simbólica, en tanto, ¿no? Saber y ser conscientes de nuestra posición como transmisores de conocimiento, como transmisores de saber, pero también como habilitadores de futuros, ¿no? Habilitadores de otros seres humanos. Ese es un... Sí. Perdón que hice todo un recorrido, pero... Un trabajo porque la autoridad docente, que hoy en día estamos trabajando, también y procesos de legitimación, ¿no? En términos de salarios, en términos de derechos. hay muchas cosas sociales que han cambiado en el Exacto. O sea, para que tengamos la imagen más viva de nuestro contexto, recuerdo que hace unos años atrás, cuando María Eugenia Vidal, que era gobernadora de Buenos Aires, llamaba a los padres a dar clases antigrupales. Los voluntarios. Que había que anotar si un papá o una mamá quería dar clase, cuando su docente, con la maestra, el maestro de su hijo hacía paro, lo podía hacer. Y esta es una imagen muy actual, ¿no? Que nos debe llamar a la reflexión, ¿sí? Porque pareciera ser que cualquiera que pasó por una institución educativa que está preparado para enseñar. Exacto. ahí se dio que realmente el rol que tiene la educación de la educación, pero por eso se lo transformar. Y sería la Otra intervención, algo que quiera decir algo, esté pensando algo. Quedan 10 minutos, 15 minutos. Sí, sí, sí. relacionarse con el otro. Entonces, siempre están trabajando con la relación. Realmente la producción individual es separada mucho. Y no la relación con el otro. Por eso preguntaste lo de la división del trabajo social y lo de la solidaridad. Claro, exacto. Hay que ser la relación de la relación cuando la producción es relacionada. Quizá ahí lo que se necesita es pensar en términos de lo que nos plantea el autor, la educación en la que nos tiene que enseñar cómo se vive en sociedad. Es de la educación donde nos tiene que enseñar desde la instancia primera de socialización, porque la educación es una socialización, desde la sala, de 4, de 5, en adelante. Entonces, no llegar a esta situación de ver estas individualidades, digamos, que son individuos que con la sociedad, bueno, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, es un desafío de la educación. Eso es lo que alerta el autor, digamos. Es ¿Sí? más, para equilibrarle con esa, tiene una percepción a la hora de verdad que son producciones para fuerza.
padres como cuando planteaba la novia, pero planteaba desde la educación, como una educación no nos fomenta para que haya normas que regulen esas cosas. Uno felicida a lo mismo, pero la novia en general es una sociedad. ¿Alguna otra intervención por allá que hacían señas y quizás quieren decir algo? Este momento era para eso, para que ustedes también intervengan. Por allá. Sí, también vengo a retomar lo que era la coherencia entre Estado y sociedad. Ajá, bien. Primero que ahí hay que tener en cuenta que la forma en la que él construye la cuestión de esa relación no termina nunca en uno de los grandes dilemas porque, y está en 2 capítulos del libro, no termina de resolverse porque la forma en la que él entiende la pedagogía por momentos varía. En que la pedagogía tiene que ser una guía para la acción, una especie de orientación hacia el docente, que se puede ser un pedagogo sin ser un educador. Él dice una parte que él hubiese dado a sus hijos a un Rousseau para educar, ¿sí? Aunque hubiesen sido eminentes pedagogos, lo dicen estos términos. Y por otro lado, lo que plantea la pedagogía es que la pedagogía lo que sí necesita es la sociología. Usted no tiene que pensar con la pedagogía como están cursando pedagogía acá en este momento, ¿no? Estamos hablando de pedagogía entendida en el siglo XIX. No la pedagogía como la piensa usted con materia, porque aunque de cierta forma estamos hablando de lo mismo. Entonces, por un lado eso, del lugar que le asigna la pedagogía, que es muy duro, podríamos decir, con una mirada actual, obviamente, ni hablar, pero es un lugar del pedagogo, tiene que ser una guía para la acción, tiene que pensar hacia dónde se va, mientras que el educador está en la acción, ¿sí? Entonces, como que hace una división muy tajante ahí. Y en segundo lugar esto, ¿sí? Es interesante cómo la pedagogía necesita de la sociología. La mirada de la sociología no la tiene la pedagogía. E incluso en una parte de la educación moral plantea que hay una parte donde dice que la pedagogía, al centrarse sobre cómo el niño aprende, toma muchas cuestiones de la psicología, pero no termina de comprender a dónde se ubica ese niño y hacia dónde va. ¿Quién le va a permitir esa lectura? La sociología. O sea que la relación va por ahí, por lugares, por eso, pero una relación tirante que el autor tiene, incluso Brígido también lo plantea, es una relación tirante porque por momentos es muy tajante ese planteo sobre la pedagogía. Bueno, estamos en el siglo XIX, principios del XX, y por otro lado, sí es interesante cómo la pedagogía necesita de la sociología. Esas serían como las 2 relaciones que se establecen ahí, ¿no? E incluso no estaba sistematizada como disciplina el nombre de sociología de la educación, pero ahí dentro de pedagogía lo que está haciendo es lo que nosotros hacemos en sociología de la educación. Pasa que formalmente el nombre era pedagogía en Bordeaux y en París. Bueno, bien. Otra pregunta. Estas dudas están para ella. Adelante, si hay otra pregunta. Sí, adelante. Bueno, vamos a evitar hablar de recetas. Ese sería el punto. Y acá porque el autor la... Sí, pero es muy válida la pregunta, podemos ir pensándola. Vamos a responder de Durkheim. Vamos a responder de aquí, de la educación moral. Vamos a responder de aquí. Claro. Ajá. La reunión que la del otro día. Exactamente. El docente tiene que ser consciente, ¿sí? Él le dice eso a los profesores,
y lo dice en la apertura del año académico, a los futuros estudiantes, los candidatos a la agregación, bueno, él les dice que son quienes van a formar las jóvenes generaciones. O sea, él sí los dice. Francia, ustedes son quienes garantizan las instituciones francesas. O sea, ¿qué más que eso que decíamos, la carga en la mochila de lo que se está diciendo? Ahora, que los docentes hayan pasado tiempo y hayamos permitido, porque comentaba Laura recién, anotate y venía a la clase, o lo que se dice de la docencia hoy en día, en los últimos tiempos, bueno, eso ya es otra cosa. Lo que Durkheim nos plantea es que sepamos o tengamos presente que el lugar del docente es clave porque es quien garantiza a las jóvenes generaciones cómo se vive en sociedad. Están puestos ahí por el Estado va a ser un regulador, va a ser que administre sea lo público o lo privado, y el docente tiene la responsabilidad de educar para la Francia de la época, ¿sí? Y para lo que vendrán después. Entonces, más carga que esa no podría haber, digamos. Ahora, tu pregunta va hacia ¿y por qué llegamos acá y por qué nosotros predicimos? Bueno, ustedes serán responsables de hacer valer esto. Ustedes se formaron 4, 5, 6 años aquí dentro de la institución, tienen un título estatal, el Estado les va a validar ese título al momento de recibirse y van a poder tomar horas o cargo en la institución. Bueno, ustedes tendrán que hacer valer ese recorrido, ese esfuerzo, ese tiempo que ustedes se van. Porque ustedes, nosotros y ustedes, responsables del Estado, estamos aquí formando las generaciones que vienen, ¿sí? Que todavía no están preparadas, vamos a desarrollar el estado físico, intelectual y moral, como decimos la definición, para la vida social. Entonces, más carga que eso, digamos, más que es impresionante lo que está diciendo. Digamos. Ahora, que no lo hagamos valer, podríamos pensar muchos ejemplos, recién se estaba intercambiando, ¿por qué hoy llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a estas situaciones? Bueno, esa es otra cuestión. Preocupante, por supuesto, pero otra cuestión. Bien, otra intervención. Sí, adelante. Bueno, eso queda para usted. Primero porque le tenemos que hacer decir al autor, o queda el espacio dentro de la materia, lo conversamos. Un juego de lo contrafáctico, un juego de qué diría. Me parece que cada uno de ustedes hoy la vez pasada, se van pensando, con esto que dice, y yo voy a ser docente, bueno, lo que dijo el autor me ayuda a pensar en términos de lazo social, en términos de que soy representante del Estado, en términos que forman las futuras generaciones. Quizá no somos reconocidos, quizá no somos tenidos en cuenta por los padres, por la propia institución, por lo que sea, pero bueno, usted tiene las herramientas del autor para responder esa pregunta. Cada uno de ustedes la responde. Cada uno de ustedes llévesela pensando esta pregunta que hace ella. Bueno, ¿qué diría el autor? ¿Qué diría el autor con esto que estamos estudiando y qué nos deja pensando en esto? Es una gran pregunta, por supuesto. No podríamos decir qué diría hoy, como tantas otras preguntas de ese tipo, pero en cierta forma, cada uno de ustedes piénsela porque le está hablando a ustedes, le está hablando de los que están entrando en la carrera docente en la París de la época, y le está hablando a todos los que estamos aquí presentes. Bien. Otra pregunta. ¿Por qué cuando hablamos de la labor hablamos bien? Por ahí hablamos la necesitamos, digamos, dice vida para comenzar el mensaje, necesitamos tomarnos un tiempo. No, que se la deben estar pensando, ya la están planteando, se la deben estar preguntando acá. Claro. No, digo, un poco pensando en esto, a ver,
Por ello que hablaba con Aura recién, es que pienso en tu grupo que más allá de las conclusiones que saquemos, si hoy está o no profesional, si cambio diferente y demás, algo que podríamos pensar de autores, bueno, cuando nos preguntemos por el rol docente, no podemos preguntar por el rol del Estado hoy. O sea, tendría que estar bien de la mano, digamos. Digo, va a haber autores que van a hablar de analizando la historia de la educación, como con el tiempo de la Argentina, porque un rol de principalidad del Estado para no pasar un rol de subsidiariedad. Entonces, si pensamos, por ejemplo, de estas categorías, claramente, leyendo el autor, no podemos obviar los efectos que tendría en el rol del Estado, en el rol del docente. O que una misma también desde ese lugar, ¿no? Cómo reivindicarnos a nosotros y a nosotras mismas desde ese lugar. Un poco lo que decía Nico, como profesional, pero también como lugar, esto que mencionaba Javi, ¿no? La demanda o la posta que les tira Durkheim a estos estudiantes. Pero no se sabe esto, de que el Estado, como nos realizamos, vamos a ver la lectura, pienso creando como esta bolsa contractualista que decía Javier, en esta bolsa más de, bueno, el Estado viene como o como dicho, nos vemos unificados en ese Estado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación de los sujetos, de los individuos con el Estado hoy y cómo eso se representa o qué efectos tiene en el rol de los docentes? En ese sentido planteado. Ya hay una pregunta. Muy bien. Sí. La compañera está mencionando ahí está. Yo, sí. Bueno, a veces yo tengo que dejar de contar dedico a los profesionalismos de puntos principales porque acordé de lo que yo quiero anunciar, el orden de salario, de ingeniería, la ciencia, bueno, un montón de áreas, y nosotros abajo como docentes cobrando un sueldo mínimo, y gracias a nuestra profesión, saber de la minería, la energía, de medicina, nosotros somos los que cobramos poco. Y eso fue hace un mes atrás que lo vieron en la justicia, y fue lo que me dio a razonar. Lo que dijo es que nuestra profesión tendría que cobrar más y todos nosotros tendríamos que saber de las otras áreas. Entonces, si no cambiamos eso, tampoco vamos a cambiar lo que dijo la otra chica o la usted. Creo que un poco lo que yo dije, no se regulan con la cierta rigidez que debe regirse y cosas así, va a seguir pasando y no va a cambiar nada. Bueno, queda para ir pensando. Bueno, Interesante para añadir, para no irnos con esto. claro. No, Bueno, me quedo pensando muchas cosas, pero digo para el ingrediente más al docente, no olvidar esta vinculación que señala Durkheim como única y transversal. Es la vinculación que tenemos con nuestros estudiantes en el pasaje de la posta.
¿no? Esto es mucho más que suscitar estados físicos para la intelectual. Creo que la vinculación intergeneracional que está proponiendo Dulce como el corazón de la acción o del fenómeno educativo es trascendental. Y ahí también rige o debería apoyarse, o deberíamos apoyar, ¿no? ¿Sí? Para entender qué hacemos en las escuelas, ¿no? ¿Por qué nos estamos formando como educadores? ¿Cuál es nuestro lugar allí? No es solamente, no es simplemente o únicamente una función social. Es, ¿no? La posibilidad de pasar una posta, de dejar un legado. En términos personales, ¿no? ¿Qué de ellas vamos a ir a dejar? ¿Qué vamos a transmitir a las nuevas generaciones? ¿No? ¿Y qué desafío tenemos en formar a las nuevas generaciones para la sociedad que queremos? Que estamos necesitando. No la sociedad que tenemos, sino la que queremos. Sí, cerramos. Estamos por interesados. Bueno, de esta forma entonces, este era el segundo encuentro que teníamos pautado. Damos por finalizado el encuentro. El tema de asistencia. Circuló una cita de asistencia Y ahí está el alcalde. Está bien. ¿Quién la tiene? Y en todo caso, si alguien necesita un certificado de asistencia de voz para una parte, de trabajo y demás, enviar el mail, estaría mañana le llega por correo el certificado. Si no enviaron el mail, nos lo dicen ahora y lo agregamos acá. Muy bien. Bueno, Bien, bueno, gracias. cerramos Muchas aquí. gracias. Vamos a armar después, les voy a mandar a todos que están en TikTok, vamos a armar un drive en el que esté colgado la grabación del encuentro y esta grabación junto a las ponencias de los tres participantes, ¿sí? Ana Roger, Ana Pia Líquido y el doctor Javier Miranda. Muchas gracias. Cortamos.